El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Celebramos la Dominica 29 de este tiempo ordinario. Estamos ya en la recta final de este año litúrgico. Recordemos que el año litúrgico no coincide con el año civil, el año litúrgico termina antes. Son 34 semanas del año litúrgico, estamos en la semana 29, vamos a iniciar ya muy pronto la recta final de este año litúrgico y vamos a escuchar algunos temas escatológicos como el fin del mundo, el juicio final, etc. Hoy el Evangelio escuchamos cómo dos discípulos, Santiago y Juan, se acercan a Jesús para hacerle una petición. Concédenos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda. Pues no le estaban pidiendo cualquier cosa, es algo muy importante. Sin entrar mucho en detalles, si sus intenciones eran buenas o malas, podríamos decir de manera general, lo que le estaban pidiendo no era malo. ¿Qué es lo que le estaban pidiendo? Estar cerca de Dios, estar cerca de Jesús. Eso no es malo. Yo me imagino, o yo quiero pensar que si ahorita yo les dijera: a ver, levante la mano quien quiere estar cerca de Dios, sin temor a equivocarme, yo creo que todos levantarían la mano. No es una intención mala. De hecho, esa debería de ser la intención de todos, estar cerca de Dios. Pero para estar cerca de Dios, Jesús pone, desde luego, no dos condiciones, pero dos elementos muy importantes: el cáliz y el bautismo. Yo soy de la idea, no es porque yo lo diga y se tenga que hacer, pero yo soy de la idea que cada 8 días tenemos que renovar nuestras promesas bautismales. A veces las renovamos cuando participamos de alguna celebración, por ejemplo, celebraciones de iniciación cristiana como el bautismo, como la confirmación, pero también renovamos nosotros nuestras promesas bautismales en la vigilia pascual. Y yo les digo, a ver, sin ofender a nadie, pero les digo, a ver, conecta tu cerebro con tu boca, ¿no? Porque a veces como que no está conectado eso. ¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncio. Pero realmente no renunciamos a Satanás. ¿Renuncias a todas sus seducciones? Sí, renuncio, ¿no? Pero a veces andamos coqueteando con el pecado, con las tentaciones, etcétera. Entonces, para estar cerca de Dios, desde luego,
el compromiso bautismal tiene que estar presente, donde yo renuncio al mal, pero también yo creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, creo en la iglesia, creo en la comunión de los santos, pero sobre todo creo en la vida eterna. Hace 8 días decíamos, si en nuestro proyecto de vida no está la vida eterna, es un proyecto de vida incompleto. Tenemos que contemplar la vida eterna en nuestro proyecto de vida, porque si no, nos va a pasar como en algunas personas, ¿no? Ya en la agonía, vayan a ver al sacerdote que venga a auxiliar a mi enfermo. No está contemplado el proyecto de vida, la vida eterna. Cuando una persona tiene como meta la vida eterna, se prepara, no al final, no en la enfermedad, no en la agonía, se prepara desde esos momentos. Entonces, desde luego, para alcanzar la vida eterna, hay que contemplarla, hay que pedirla, hay que vivir como bautizados y hay que experimentar el mismo cáliz. ¿Cuál es el mismo cáliz? Desde luego la cruz. La cruz no como un sufrimiento, sino como un compromiso. Es un compromiso, la cruz tiene 2 líneas. Es un compromiso que me une a Dios, pero también es un compromiso que me une al prójimo, a los demás. Eso significa la cruz. Me comprometo con Dios, pero también me comprometo con el otro, con el prójimo. Entonces, para ganarnos la vida eterna, hay que comportarnos como bautizados y hay que beber o experimentar el mismo cáliz. A lo mejor esa cruz puede ser que nos lleve a experimentar dolores, sufrimientos. Cuando optamos por un estilo de vida, no es nada sencillo, no es nada fácil, ¿no? Yo quiero pensar, ¿no? Ustedes como matrimonios, ustedes como familia, al abrazar esa cruz, pues desde luego la abrazan con mucho cariño, con mucho amor, pero pues también dentro de sus familias hay dolores, hay tristezas, hay problemas, hay dificultades, que si nosotros vivimos como bautizados y abrazamos la cruz, es decir, nos comprometemos, Jesús nos asegura la vida eterna. Y la segunda parte, decíamos hace un momento, si nosotros vemos la petición sin juzgar las intenciones particulares de los discípulos, no es una intención mala, es una intención buena. Quieren estar cerca de Dios. Pero la segunda parte del Evangelio tal vez nos puede llevar a sospechar o a pensar que las intenciones de esos 2 discípulos no eran buenas. Tal vez ellos se dejaban guiar por una mentalidad judía. ¿Cuál es la mentalidad judía? A Jesús lo veían desde luego no como un Mesías, sino como un guerrillero que los iba a sacar de la esclavitud del Imperio Romano. Entonces, ellos decían, si él va a ir a Jerusalén y va a poner orden, va a expulsar al Imperio Romano, él se va a declarar como rey y cualquier rey necesita de colaboradores. Entonces, ellos tal vez pensaban, si Jesús va a Jerusalén a declararse como rey, pues va a necesitar gente cercana, va a necesitar gente que le ayude. Tal vez la intención era un aspecto, o el interés era un aspecto meramente humano. Tal vez les convenía estar con Jesús. Y eso desde luego provoca en los demás apóstoles una envidia. Y desde luego la envidia, si nos vamos al catecismo de la Iglesia Católica, la envidia la describe el catecismo como una distracción. Cuando una persona es envidiosa, se está distrayendo, está viendo las virtudes y cualidades de la otra persona y no está aprovechando sus cualidades y sus dones que Dios les ha dado. ¿En dónde está el pecado? El pecado no está en que tú desees lo otro. El pecado no está en que tú desees ser como esa persona o lo que tiene esa persona. Ahí no está el pecado. El pecado está en que por estar viendo lo que tiene la otra persona, tú estás perdiendo el tiempo y no estás aprovechando lo que Dios te ha dado. Entonces, para ganarnos la vida eterna, para ganarnos el cielo,
no hay que estar distraídos. No hay que estar distraídos en nuestra fe. No hay que estar dormidos en nuestra fe. Hay que estar desde luego atentos. Hay que estar desde luego dispuestos. Entonces Jesús hoy nos hace una invitación desde luego a tomar en cuenta la vida eterna, a tomar en cuenta la gloria. Pero para eso necesitamos comprometernos. Si no nos comprometemos, desde luego, pues difícilmente vamos a aspirar a la vida eterna. Dios quiere, como lo decía la oración colecta, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Dios no dice, bueno, algunos, bueno, poquitos o la mayoría, no, dice todos, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento. Pero también Dios nos da esa libertad. Dios no nos obliga, Dios no nos presiona, Dios nos da esa libertad. Y esa libertad, desde luego, se ve en la última parte del Evangelio, cuando Jesús habla de la autoridad. No se refiere solamente, o pareciera que está hablando de los servidores públicos, no. Jesús está hablando de todos los que desempeñan una autoridad. Y de hecho, todos desempeñamos una autoridad. En casa desempeñamos una autoridad. En el trabajo desempeñamos una autoridad, en la sociedad desempeñamos una autoridad, incluso nosotros, cuando somos coherentes en nuestra fe, también desempeñamos una autoridad, la autoridad moral. Entonces, ¿qué es lo que quiere o qué es lo que nos está diciendo Jesús? Cualquier autoridad que tú desempeñes, no sea para sentirte más que los demás, no sea para aprovecharte de los demás. Cualquier autoridad que tú desempeñes sirva, desde luego, para ayudar a los demás, para fortalecer las relaciones con los demás. Entonces vamos entendiendo, ¿no? Esa petición de ganarnos el cielo está muy ligada a nuestro bautismo, está muy ligada al compromiso de la cruz, pero está muy ligada también a la autoridad que desempeñamos. Una autoridad que debe de servir para ayudar a los demás. Entonces la pregunta que hoy nos podemos hacer, con la autoridad que yo tengo, por ejemplo, en casa, como padre o como madre de familia, ¿sirve para ayudar a los demás? O a lo mejor sirve para reprimir, sirve para regañar, sirve para ofender, ¿no? Yo soy el padre de la casa, yo soy la mamá de la casa, ¿no? No, desde luego que debemos optar por otra actitud. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a escuchar su palabra, ponerla en práctica. Se ponen de pie.